en sombras, yo la luz les llevaré. Lo importante aquí son las personas, todos grandes pueden ser. No hay motivo para tener miedo, basta creer. Por la cuerda de mis propios sueños yo avanzaré. La honradez y la justicia siempre construirán nuestra ciudad. Y banderas de alegría mueven el valor para luchar. Buen día, nos da mucho gusto hoy estar con ustedes, en especial a mí, y este espacio lo vamos a dedicar a generar un intercambio de ideas que será muy útil en materia de educación para las emociones. Esto podrá ser para tanto niños de primaria, secundaria como de bachillerato, donde la educación de la emoción se hace sumamente necesaria y sobre todo en familia. Las emociones en realidad es algo de lo que hablamos todos los días y pocas veces nos preguntamos cuál es el fundamento que tienen y cómo es que se forman, cómo es que se educan. Las emociones sugieren un proceso psicofisiológico, lo que significa que es un proceso natural, que forma parte incluso de la forma de adaptación y de respuesta de la especie animal y, por supuesto, en los seres humanos constituyen una forma de adaptación en el mundo, en la comunidad planetaria, y una forma de adaptación al mundo circundante. Es innegable que todos los días estamos sintiendo, estamos expresando, estamos dando respuestas que en la medida en que éstas sean formadas y educadas podrán darnos una ventaja que se llama inclusión, formar parte del lugar donde vivimos. La primera pregunta que nos plantearíamos es ¿qué lugar en la personalidad ocupa esa emoción y cómo es que se desarrolla? Y partiríamos diciendo que la personalidad responde a un proceso muy complejo y a múltiples factores, y lo dividiríamos de entrada en dos aspectos fundamentales. El primero, el temperamento. El temperamento es de orden heredable, significa que ha venido conferido y que nos acompaña desde el nacimiento y va a ser una respuesta irritable que nos va a permitir adaptarnos al mundo, al medio ambiente. Así el temperamento es la base y la personalidad se irá retroalimentando de un conjunto de factores que determinarán una muy particular forma de ser. La personalidad hace alusión al concepto de persona, es decir, todos somos únicos, individuales e irrepetibles. El carácter, ese se modela todos los días. El carácter depende mucho de las experiencias, de las vivencias y sobre todo del ambiente afectivo en el que se desarrolle. Los primeros educadores somos los padres, de manera que somos los primeros en dar una educación emocional. Somos los primeros en generar un vínculo entre nosotros y el mundo externo. Nuestro bebé, nuestro hijo, es producto de las expectativas que tenemos y todos queremos lo mejor para ellos. Los imaginamos desde el marco ideal. ¿Cómo serán? Quizá cubrirán algunos aspectos como aquello que yo quise ser y no fui, aquello que yo tengo y lo debes superar, o aquello que forma parte de mi gran ideal. Al llegar el niño va a tener una respuesta adaptativa permitida gracias a su temperamento, y el contacto que establezca con la mamá será el primer vínculo con el mundo exterior. El gesto de mamá, la temperatura con el que lo cobija, la voz con la que habla, incluso la velocidad y el cariño con la que mece, serán responsables del apego, que quiere decir esa reunión con mamá y ese despego que también tendrá de mamá y que permitirá autonomía basada en la seguridad y la confianza. El niño cuando habla, el niño cuando camina, empieza a descubrir el mundo, y si ese vínculo que ha construido con la madre ha estado basado en amor y confianza, permitirá despegarse para volver cuando lo necesite, pero para construir y descubrir su mundo y sobre todo por sí mismo. Uno de los primeros lenguajes que establecemos con nuestros hijos es el lenguaje tónico emocional, que tiene que ver con el abrazo, que tiene que ver con la caricia,
que dice más que muchísimas palabras, que es un proceso de reconocimiento de la persona. El sentirse seguros y confiados permitirá a todos y cada uno de los niños y jóvenes incluirse a cualquier ámbito social y desempeñarse e interactuar de manera asertiva. La pregunta que tendríamos que responder ahora es ¿qué es una emoción? Y son reacciones que han sido consideradas tanto en el marco positivo como negativo. Sin embargo, las emociones van a ser ese proceso de aceptación y el radar interno que va a dar una respuesta de la persona hacia el medio ambiente. Las emociones como reacciones van a representar un modo importante de adaptación a los estímulos y sobre todo cuando se percibe un objeto, una persona o un suceso importante. Las emociones, cada uno de nosotros las vivirá en una intensidad diferente, quiere decir con una fuerza diferente. Y algunos autores escribían que las emociones son producto de lo contrario, es decir, nadie sabrá que está contento si en algún momento no ha experimentado tristeza. Nadie sabrá que está enojado si en algún momento no se ha sentido apacible o templado. En sí, las emociones van a estar ligadas a un proceso de pensamiento, es decir, casa son los primeros educadores quienes nos van a enseñar a vivir la intensidad y a darle respuesta y acomodar esa emoción a un hecho específico. De ahí que nazca la palabra del que conoce, cognoscitivo. La emoción tendrá un proceso de conocimiento, de comprensión, de análisis de lo que sucede, para dar respuesta a los embates de la vida y para saberse regular en el momento en que se necesita. La emoción también tiene un aspecto conductual que significa aprender a expresarse. Aprender a expresarse significa dar una respuesta en función de lo que se nos está pidiendo. Y repito, tiene una función de adaptación. Las emociones entonces van a ser básicas y se van a conjuntar en muchas otras para proyectarse como sentimientos que determinan nuestras relaciones con las personas y con el mundo. El miedo, por ejemplo, es una emoción básica porque todos en algún momento la hemos sentido. Pero el miedo sugiere protección. El enojo o la ira también son emociones que en algún momento todos hemos sentido y nos van a permitir sacar adelante ciertas situaciones cuando las manejamos. La alegría, la tristeza por ciertos eventos, pérdidas, la confianza y la seguridad, base fundamental del amor. El amor, que es una de las emociones básicas para adaptarnos, convivir y vivir de manera pacífica. La aversión o el asco, que significa el rechazo a ciertas situaciones, a ciertos olores incluso, la anticipación y la sorpresa, el factor sorpresa del que hoy tenemos que incluso rescatar. Es importante reflexionar que la emoción depende de una capacidad llamada percepción. Todos percibimos en menor, en mayor medida, y la percepción es para la emoción un filtro importantísimo porque significa la muy particular forma de ver las cosas. Es decir, todos podemos ver una película al mismo tiempo y sin embargo construir un significado diferente de ella, de que depende justo de lo que hemos hablado, de la personalidad, es decir, de los rasgos que determinan a la persona, de características biológicas, psicológicas, de un temperamento que hemos dicho es heredado, de experiencias que van modelando el carácter. Así la percepción va a hacer que miremos las cosas y que demos una respuesta particular. La percepción es un carácter único y se refiere a la síntesis de las sensaciones. No basta ver, no basta escuchar, no basta sentir, sino que se conjunta todo lo que olemos, lo que degustamos y le damos un sentido afectivo. Quiere decir, le damos un valor humano a aquello que parece ser cualquier cosa para los demás. La percepción va a jugar un papel importantísimo en la forma en que respondemos en los conflictos y en los embates en la vida. De hecho, el diálogo, aprender a hablar con nuestros hijos,
a escucharlos, va a permitir que nuestros hijos aprendan a diferenciar aquello que es un significado personal de lo que realmente sucedió, o a darle ese valor muy particular a lo que sucedió, ponerle su sentimiento y darle un valor particular. Así la emoción va a nutrirse de un recuerdo, de la memoria. Es innegable pensar que la memoria no participa en la personalidad. Todas las experiencias se van archivando y se van guardando y van determinando quiénes somos y cómo somos. Las percepciones, las sensaciones, un olor agradable, un paisaje hermoso o un recuerdo que pasa al recuerdo de nuestras vidas, ha estado permeado de emociones, de sensaciones, de percepciones y definirán en enorme medida nuestra forma de responder. Cuando tenemos un recuerdo, una percepción y una sensación, con el paso del tiempo vamos descubriendo y vamos construyendo formas de responder, y estas se aprenden en la casa, es decir, las conductas se aprenden en casa. Buena parte de lo que hacemos lo hemos visto, y hemos visto que papá, mamá o los hermanos han respondido ante una situación de determinada manera, con una forma de hacerlo, con un significado y con un toque de afecto. Eso pasa al archivo de la memoria y son estrategias para responder. La persona va a agregar una particularidad a su forma de respuesta. La emoción se educa en familia, dando un significado específico a nuestros actos y sobre todo aprendiendo a través de la percepción algo fundamental: aprender a leer a nuestros semejantes. La emoción demanda de una atenta observación de cómo los demás responden, de cómo los demás actúan, de identificar cada una de las emociones que los demás expresan, y de identificar y de anticipar además cómo podría sentirse aquella persona con un comentario oportuno o inoportuno, de cómo podría sentirse la persona cuando somos capaces de ayudar. Esta lectura debe educarse a temprana edad, es decir, cuando nuestro niño comienza a ir a la escuela, es importante retroalimentar, es importante preguntar cómo se ha sentido y cómo cree que los demás se han sentido, consecuencia de los actos. También a menudo hemos escuchado hablar sobre la palabra sentimientos. Una emoción es un proceso, hemos dicho, natural, pero el sentimiento es esa razón, es ese explicar el por qué he tenido esa emoción. Las emociones favorables que se repiten continuamente van a construir sentimientos totalmente benévolos. Las emociones adversas, repetidas, continuas, van a ser las responsables que en síntesis se construyan sentimientos adversos. De manera que una emoción tiene un proceso de razón y a través de la cognición, es decir, estamos conscientes de por qué respondemos de determinada manera y estamos conscientes sobre lo que estamos sintiendo acerca del mundo y de las personas. Así, los primeros educadores, papá y mamá, van a tener un rol importante en la educación emocional. La mamá va a ser esa fuente proveedora de amor, de seguridad y confianza, y el papá es fuente proveedora de norma, regla y límite. Cuando papá y mamá acuerdan los propósitos, lo que queremos educar, lo que esperamos, pero consideran la diferencia, consideran las características de la personalidad de su hijo, estarán dando una educación de calidad y con equidad, es decir, dándole a cada quien lo que necesita. La familia es tarea organizada de manera que las emociones pueden fluir para llegar a un punto donde todos van hacia el bien común. La autoridad manejada con claridad bajo un ambiente emocional propicio va a hacer que el niño y que el joven acepte la autoridad de una manera afable, es decir, la norma y la regla van a ser el espacio que nos permitirá
movernos con seguridad y viendo siempre claramente lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. En otras palabras, lo que se vale y lo que no se vale. Cuando hemos aceptado estas figuras, entonces podremos transicionar a la escuela aceptando las figuras de autoridad y respetándolas, que son los profesores. Así, la convivencia tendrá siempre una emoción regulada. Aquel que se conoce, aquel que sabe cómo siente, aquel que sabe parar, aquel que identifica la emoción que está viviendo, que lee a los demás, acepta una norma, una regla, y entonces deviene una convivencia donde es posible el intercambio, el diálogo, la reflexión y sobre todo la adaptación. La autoridad será una base importante de adaptación a la escuela y de regulación emocional en la escuela. El alumno ahora lleva un lenguaje muy importante que no solo es un repertorio de vocabulario amplio que le va a permitir intercambiar o convivir con sus pares, también lleva un lenguaje pragmático. ¿Y a qué nos referimos con un lenguaje pragmático? A un lenguaje social donde va a aprender a tolerar, a enfrentar la frustración, a saber que no todos piensan igual, que todos piensan diferente, aprender a compartir, aprender a partir del valor de las diferencias. La habilidad social se aprende con la práctica, y esto resulta mucho más fácil cuando la persona ha tenido un contacto consigo mismo, cuando ha hecho un autoanálisis y cuando ha ido identificando el cúmulo de emociones que devienen y cómo las maneja, con qué intensidad las vive. Cada una de las emociones se vale y debe vivirse, pero debe aprenderse a regular esa emoción para hacerla asertiva, incluso para salir avante ante cualquier situación gracias a su posibilidad de percibir las emociones y volverlas sentimientos totalmente conscientes. Nosotros en casa tenemos un lenguaje muy particular que es un lenguaje gesticular y lenguaje de indicios. Es un lenguaje que muchas veces no requiere de palabras. Nos conocemos tanto que nuestros hijos saben cuando mamá está enojada o cuando papá está preocupado. Y de la misma forma tendrá que aprender que habrá ese lenguaje gesticular, ese lenguaje corporal o no verbal, está presente en todas las personas. Esto dará a la comunicación y a la relación personal un valor importante, que es la prudencia. Saberse medir cuando debe o no debe decir las cosas. Todos en algún momento vivimos eventos no esperados que desorganizan nuestra forma de respuesta, es decir, cuando se enfrenta una situación en familia, alguna pérdida, algún enojo, y de esto también es importante hacer un espacio de educación para nuestros hijos. Las crisis significan cambios, oportunidades para crecer, y cuando éstas suceden, resultan la mejor oportunidad de aprendizaje. Es decir, si te conoces, lo enfrentas, lo hablas, y en familia se genera un frente importante, porque el diálogo permite saber de qué manera hemos enfrentado todos una situación semejante, cuál ha sido no solo la forma de respuesta, sino hasta qué punto somos capaces de tolerar la presión externa, hasta qué punto nosotros respondemos de una o de otra manera. Cuando platicamos con nuestros hijos, identificar de qué manera se sienten, a qué obedece ese sentir, relacionarlo con un hecho, con una persona, pero sobre todo apropiarse y ser responsable de la emoción, va a permitir que haya una autorregulación. Es decir, yo me enojo, pero nadie me hace enojar. Yo estoy feliz, pero porque la felicidad tengo motivos. Y hablar de motivos es hablar de un elemento importante de la personalidad. Los motivos son internos y se construyen todos los días. Una persona que tiene un proyecto de vida va situando motivos, y los papás nos encargamos de ubicar esos motivos desde el marco de la realidad, pero siempre acompañados del esfuerzo. Es decir, un motivo no solo es un deseo. Todos podemos desear muchas cosas,
pero educar y regular el deseo significa evitar la frustración y tener respuestas en los niños más pequeños, por ejemplo, de berrinche, de no tolerar cuando las cosas no las tienen en el momento. Para obtener algo hay que generar un esfuerzo, hay que generar un tiempo y hay que generar trabajo. Los motivos van a ser una vía importante para construir un proyecto de vida y para edificar el esfuerzo, siempre visualizando la meta. Así podemos decir que educar la emoción en colectivo significa tener espacios continuos de reflexión, siempre compartir experiencias para resolver conflictos, que en realidad los conflictos nos van a permitir incluso desarrollar la creatividad. Aquella persona que tiene herramientas internas, conocimientos, procedimientos, que se conoce y que enfrenta las cosas y que acepta cuando se equivoca, se está dispuesta para dar una en 1000 soluciones y adaptarse en uno en 1000 espacios. Es un seguro de vida. Las estrategias se van a aprender en colectivo y el primer colectivo es la familia. Otras estrategias aprendidas van a ser en la escuela. Y hablar de aquello que nos ha sido exitoso va a permitir que incrementemos el acervo de procedimientos. Aquello que no ha sido exitoso también va a ser maravilloso. El error es una oportunidad de aprendizaje, no es el fin. Y regular la emoción frente al error significa sobreponerse y ser más fuerte. Siempre aprender que la solidaridad es un proceso que ayuda y que vitamina las emociones, porque se sabe que en conjunto podemos compartir, ubicarnos y apoyarnos. A menudo tendremos que monitorearnos, es decir, enseñar a ver cómo vamos en la vida, qué vamos haciendo, conociendo nuestras respuestas, nuestras tensiones, nuestras reacciones. Incluso es importante que los niños y los jóvenes aprendan a identificar aquello que lastima, aquello que molesta, evitar negarlo, evitar evadirlo, porque aquello que se niega o se evade termina saliendo de algún modo con alguna reacción explosiva o emocional que pudiera desorganizar la adaptación. Identificar siempre cuál es el límite que tenemos y cómo respondemos ante el límite. Y sobre todo, cuando la persona está sujeta a emociones fuertes, también hay que aprender a tranquilizarse. Hay que aprender a que no siempre podemos dar respuestas explosivas, que hay formas de regularse. Por ejemplo, aprender a respirar. Aprender a respirar es tomar el control de nuestro propio cuerpo, de retomar lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y cómo queremos dar respuesta. Esto toca un punto importante porque cuando nosotros contamos el famoso 1 al 10, estamos mirando la situación, la estamos evaluando, estamos considerando lo que podrá suceder y con ello nos estamos responsabilizando de la respuesta que demos y estamos protegiendo a los demás. Una respuesta mal planteada puede generar reacciones que se salgan fuera de control. Uno de los factores que debemos tener en cuenta para automonitorearnos es escucharnos, aprendernos a escuchar, saber cómo estamos hablando, qué tono estamos utilizando y si este tono refleja una regulación de las emociones. Al monitorearnos tendremos que darnos cuenta que estamos sintiendo cuando estamos dando respuesta a alguna situación, cómo estamos actuando, el lenguaje corporal, si la mirada, el movimiento de las manos o quizá la velocidad o tensión con la que estamos reflejando en nuestro cuerpo es congruente a lo que queremos resolver. Siempre tendremos que ser responsables del rol que estamos proponiendo, es decir, de lo que queremos hacer, como lo queremos hacer y a dónde queremos llegar. Con ello podemos construir una participación importante y continua. Las emociones se monitorean las 24 horas del día. Cuando estemos conscientes, debemos ser siempre dueños de nuestra persona. A continuación vamos a identificar algunos puntos que serán muy importantes en el modelamiento y en la educación emocional. El primero, siempre debemos promover que nuestros hijos y nosotros mismos estemos identificando la emoción que estamos experimentando.
Ponerle nombre a la emoción significa hacerse responsable de ella. Otro punto importante es que toda emoción debe estar asociada a un hecho, que aquí habrá que diferenciarse en algo. No quiere decir que el hecho sea el responsable. Nosotros siempre somos los responsables de lo que sentimos, pero estarlo asociando significa encontrar detonadores de las emociones. De esta manera nos estamos apropiando de la emoción y apropiarse equivale a regularse. Debemos diferenciar entre la descripción y la percepción. Quiere decir que describir es el hecho tangible a los sentidos, tal como sucedió, sin mi percepción, sin mi opinión, sin mi muy particular forma de ver las cosas. Debemos identificar siempre la parte del deseo. En la antigüedad se decía que el deseo era una parte que debía formar, debería de educarse. No todo lo que se deseaba se satisfacía pronto y rápido. La educación del deseo implica aprender el valor de la espera. Cuando se espera, se valora y se puede convivir adecuadamente. Aprender la lectura emocional, eso es muy importante, es decir, no solo existe lo que sentimos, para vivir en comunidad existe lo que los demás sienten. Postergar siempre la gratificación. Al final del esfuerzo, la emoción adquiere un sentido cuando se ha valorado y se ha significado el esfuerzo y la entrega para conseguir algo. Ese es el valor del estudio. Por eso se considera que el estudio es algo de enorme valor. Ha sido depósito de enormes emociones. Ha sido el resultado de un estado de motivación. Quiere decir que el aprendizaje depende de la voluntad. Solo si quiero, y a veces a pesar de que no quiero, pero porque reconozco que tiene enormes ventajas hoy y en mi futuro. La formación del carácter, de la personalidad, depende de un conjunto de hábitos. Es decir, si la educación emocional es un proceso pensado en familia, estamos generando expectativas, propósitos, ayudando a edificar un futuro, siempre considerando la individualidad, siempre con el sentimiento y el amor por delante. Quiere decir que nuestros hijos no están condicionados por sí o por si no aprenden. Por el hecho de ser personas, poseen una dignidad totalmente incomparable. El aprendizaje ayudará a abrir muchas expectativas, muchas dudas y nuevos caminos. Los hábitos entonces van a ser parte de quienes somos. Nuestra personalidad es el resultado de un conjunto de hábitos y de vicios, pero a más hábitos, mayor posibilidad adaptativa. ¿Qué es un hábito? Es esa actividad que repetimos que ha sido eficaz y eficiente, que ha estado edificada en el marco del amor, que tiene pasos específicos, que son los procedimientos, que tiene una razón, pero que sobre todo la persona encuentra una ventaja en seguirlos. Existen hábitos emocionales, es decir, reconocemos a través de las estrategias que hemos aprendido formas de actuar en determinados momentos, formas de regularnos, formas de escuchar y de entender a los demás. Sintetizaría en el valor de la comunicación en familia. Escuchar es toda una capacidad muy compleja, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes. A veces como papás no terminamos de escuchar y terminamos dando todo un sermón. Escuchar nos permite aprender a conocer lo que nuestros hijos piensan y sienten para ayudarlos a descubrir el mundo de las respuestas sociales, siempre en el marco del respeto. De manera que hablar de un círculo de comunicación integral permitiría siempre llevar a nuestros hijos a que nos hablen, nos escriban y nos comuniquen lo que pasa en sus vidas a través de la descripción. Pero también ayudar a vincular con lo que sienten. Todo hecho se acompaña de una emoción y de esa emoción me hago responsable. También, cuando estamos hablando y estamos cerrando esta comunicación, las personas tenemos deseos.
Los deseos son fantasías que en muchas ocasiones bajan la tensión interna y que cuando las ponemos en palabras no hacemos más que situarlas en el plano de la realidad. Y por último, lo estacionamos en una norma, en una regla, que es el momento de parar. Cuando se tiene la norma y la regla, se invita a reconocer aquello que no ha estado dentro del marco de lo esperado, aquello que ha sido exitoso, pero sobre todo que el error no es el fin. Siempre hay una oportunidad de recapitular. Las personas que se equivocan y que crecen a partir del error, crecen verdaderamente. Las circunstancias en las que hoy vivimos a veces hacen imposible que nos podamos reunir, que podamos estar todas las condiciones de trabajo en un mundo acelerado, evitan que podamos coincidir en tiempos. Sin embargo, este es un espacio maravilloso para crecer en conjunto y no es el primer espacio. Habrá muchos espacios en los que se pueda compartir y se puedan abrir pautas de reflexión cuyo propósito es crecer como padres de familia, fortalecer nuestra institución educativa y desarrollar personas felices, inteligentes ya son, pero crear una inteligencia emocional, ese es papel de todos nosotros, padres de familia, educadores y por supuesto una institución que nos respalda a partir de los valores humanos. Muchas gracias y esperamos muy pronto volver a compartir.